Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 26 de agosto de 2025. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos aún más presión sobre la Reserva Federal. Venezuela despliega tropas en la frontera con Colombia y hablamos con el columnista Jonathan Levin de Bloomberg Opinion sobre por qué el mercado puede estar interpretando mal a Jerome Powell, el presidente de la Fed. En los mercados, el dólar retrocede mientras los inversores venden bonos del Tesoro a largo plazo tras el intento de Donald Trump de destituir a una gobernadora de la Fed. En Europa, las acciones caen tras el llamado a un voto de confianza del primer ministro francés François Bayrou, que amenaza con hacer caer a su gobierno. Donald Trump vuelve a escalar su pelea por tener más control sobre la Reserva Federal. Ahora intenta destituir a Lisa Cook, acusándola de falsificar documentos hipotecarios. Cook respondió que el presidente no tiene autoridad para removerla y que no renunciará. Esto abre la puerta a una batalla legal que podría terminar en la Corte Suprema. Trump además amenazó con nuevos aranceles y controles a las exportaciones de tecnología y chips como represalia a los impuestos digitales que varios países aplican a firmas estadounidenses. Entre sus planes figura un arancel del 50% a productos provenientes de India, que según un borrador oficial entraría en vigor mañana. Y según reporta The Wall Street Journal, China enviará esta semana a Washington a un negociador clave para intentar bajar tensiones comerciales. Por acá en América Latina, Venezuela anunció el despliegue de 15.000 soldados en la frontera con Colombia en respuesta al aumento de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe Sur. En un discurso, Nicolás Maduro apuntó directamente contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y advirtió que podría llevar a la región al peor escenario posible. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable en un tribunal federal de Brooklyn de asociación ilícita y de liderar una empresa criminal. Enfrenta cadena perpetua obligatoria y aceptó entregar $15,000 millones como ganancias de sus delitos. En el frente comercial, Canadá y el Mercosur retomarán las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio. Los equipos negociadores se volverán a reunir en octubre. Y en Estados Unidos avanza la puja por el control de la matriz de la venezolana Citgo Petroleum. El fondo Elliott superó la oferta de Gold Reserve en la última ronda de licitaciones, según informó el asesor designado por la Corte. Y como decía, vamos a hablar sobre la Fed. El viernes de la semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio un importante discurso en la conferencia de Jackson Hole, Wyoming, que según muchos abría la puerta a una esperada baja en las tasas de interés. Las acciones en Wall Street se dispararon ese día, al igual que los bonos del Tesoro. Pero inmediatamente después del discurso hubo voces que advertían que la gente podía estar interpretando mal a Powell. Una de esas personas es el columnista de Bloomberg Opinion, Jonathan Levin, con quien tuve la oportunidad de hablar. Acá nos explica por qué mucha gente no supo interpretar las sutilezas de Powell. Exactamente. El viernes el mercado escuchó lo que quería oír. El mensaje de Jerome Powell fue que la situación económica en Estados Unidos es extremadamente complicada. La Fed tiene dos trabajos, ¿verdad? Tiene que cuidar la cuestión de empleo y tiene que cuidar la cuestión de precios, de inflación. Ese trabajo es más o menos fácil cuando el problema es obvio, cuando la inflación está muy mal o cuando la cuestión de empleo está muy mal. Pero en este caso, la Fed tiene problemillas en ambos casos. Y eso es justamente lo que decía Jerome Powell. Hay un poco de inflación, no es la inflación de 9.1% que teníamos en 2022, pero todavía hay un poco de inflación y hay un poco de preocupación en el mercado laboral. Pero fundamentalmente el discurso de Jerome Powell el viernes fue sobre ese conflicto. Pero el mercado se enfocó completamente en lo que decía sobre el mercado laboral y francamente leyendo el discurso de nuevo, no hay forma de perder ese mensaje. Jonathan, en tu columna dijiste que hay condiciones en este momento que hacen difícil leer la situación laboral en Estados Unidos. Explícanos un poco más sobre eso.
Generalmente cuando la Fed habla del mercado laboral, ellos quieren ver cómo está la cuestión de desempleo. La razón de desempleo tiene dos partes. ¿Cuántas personas hay en el país o cuántas personas están dispuestas a trabajar? ¿Y cuál es la demanda laboral en el país? Es muy difícil en este momento saber cómo está la demanda porque el número de trabajadores está como plano, como flat, o tal vez inclusive está bajándose por las políticas de migración de la Casa Blanca. Y todo eso está cambiando en tiempo real. Es muy difícil saber qué es lo que los economistas llaman el break-even. ¿Cuántos puestos tenemos que crear todos los meses en la economía estadounidense para mantener la tasa de desempleo estable? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe en este momento. En su discurso del viernes, Powell también mencionó la continua incertidumbre por los aranceles en la inflación. ¿Estaría empezando a surgir un consenso de que el efecto de estos aranceles sería transitorio? Muy difícil saber. Yo diría que probablemente, en mi estimación, la mayoría de las personas en la Fed piensan que así va a ser, pero no están seguros. Y si no están 100% seguros, tienen que cuidar ese riesgo de que no va a ser así. La gran pregunta es que cómo esto va a afectar las expectativas del público. Porque la gran mayoría de los economistas piensan que la inflación es un fenómeno psicológico. Cuando las personas, los hogares, los empresarios empiezan a pensar que estamos viviendo en un ambiente de inflación, ellos empiezan a actuar de una cierta manera. Los trabajadores empiezan a pedir aumentos en sus salarios. Los empresarios empiezan a aumentar los precios, ya sea en el supermercado o en Walmart o no sé qué. Y eso en sí se puede volver un ciclo vicioso. Y eso es justamente lo que estamos tratando de evitar. Y nadie sabe cómo eso va a funcionar. Y todo el mundo sabe que estamos en un momento muy delicado porque hemos vivido con inflación en Estados Unidos por 5 años ya. Así que las circunstancias de hoy son totalmente diferentes a cualquier otra cosa que hemos enfrentado en los últimos 40 años. Y para terminar, los esfuerzos para controlar negocios irregulares no están funcionando. En Europa, operadores ilegales de apuestas capturaron el 71% del mercado local de juego online el año pasado. Eso equivale a unos 94.000 millones de dólares en ingresos brutos, en un año marcado por eventos como las Olimpiadas en París y la Copa Euro 2024. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.